Tragedia de este soldado de apellido Gómez que decide quitarse la vida en cumplimiento del deber cuando estaba cumpliendo funciones de custodia nada menos que en la residencia de Olivos, en la unidad presidencial. En la carta algo se vislumbraba, pero no estaba claro hasta que la investigación judicial que lleva adelante la doctora Sandra Arroyo Salgado derivó en que fue víctima de una red de extorsión que se generaba desde la cárcel, desde el penal de Magdalena. Allí los internos tenían una verdadera pyme del delito que mutaba, ¿no? Podían ser, no sé, comandar una red de viudas negras, podían hacer grooming o, como en este caso, generar a través de una app de citas. Buscaban un anzuelo que fuera una mujer que pudiera captar la atención de un hombre. La mujer claramente ahí no parecía como una mujer menor de edad. Este soldado entra en contacto y empieza este calvario. Escuchen este audio porque es revelador. Un supuesto policía, que era un interno del penal de Magdalena, que se hacía pasar de policía, miren lo que le dice al soldado antes de que él tomara esta decisión trágica, quitarse la vida. Presento de este lado a Nahuel Conti, subteniente a cargo de la D de San Justo. Le comento el motivo de mi llamada. Hace aproximadamente 30 minutos tengo la presencia de la madre de una menor de edad radicándome una denuncia en su contra. La femenina oficial Daniela Carroso manifiesta que usted tenía conversación con su hija menor de edad. Si me estoy tomando la molestia, es porque te puedo dar una mano en el caso. Caso contrario, como te dije, me desligo, corto el comunicado, mando a toda la fiscalía y a meter un calabozo. ¿Querés llegar a esto? ¿Querés pasar las fiestas en cana? No. Bueno, escuchame, yo te decía cómo proseguir con esto entonces. Yo te puedo sacar limpio de esta, pero esto si lo querés arreglar en buenos términos conmigo va a tener un coste económico. Te lo voy a decir así. Para vos, ¿cuánto vale tu libertad? Esto queda entre vos y yo. Me conseguí la suma de 200.000 pesos y arranco a mover los papeles por vos. En 20 minutos conseguí la plata que te dije, yo te voy a pasar un hora y me la transferiste. Ahora me pasás lo que tenés encima. Ahí te paso un hora y me pasás lo que tenés encima. ¿Me escuchaste? Bueno, tremendo, Jenny. Este es el mismo, el que siempre se hacía pasar por un policía de apellido Conti y que era uno de los detenidos en el penal de Magdalena. Exactamente, Débora. Y fíjate cómo sigue esta línea de tiempo una vez que transfiere esos 213.000 pesos que le pide este supuesto Conti. Esto fue a las 17:33 del 15 de diciembre. A las 17:51, Gómez otra vez le transfiere 400.000 pesos a la misma cuenta, que es de una app muy conocida, a nombre de Roberto Félix Cosentino. Recordemos que es un familiar de una de las detenidas. A las 18:25 horas del mismo día recibe otra llamada entrante, otra amenaza del mismo teléfono que se habían comunicado. 216 segundos tarda. 18:38, ¿por qué digo las horas? Fíjate la secuencia de cómo fue todo. Otra vez Gómez le transfiere 500.000 pesos. ¿Para hasta ahora cuánto? Fueron 213 más 400 más 900. Perdón, más 500. Serían 900, 1.113.000 pesos. Claro, hasta el estamos momento. hablando de un soldado que debe tener un sueldo por ahí nomás. Exacto. 18:47. Fíjate que no pasaron 9 minutos. Otra vez Gómez le vuelve a transferir 300.000 pesos. Ahí se hace el 1.400.000 pesos por el que se termina quitando la vida. 16 de diciembre a las 5 de la mañana, y se me pone la piel de gallina, es cuando se dispara. 16 de diciembre a las 5:25, el WhatsApp de Gómez justamente recibe un mensaje que dice: no veo el comprobante. Lo seguían extorsionando y lo vuelven a llamar. Claro, porque no lo peor respuesta. que él pudo hacer fue empezar a mandar dinero. Entonces Exacto. fue una escalada. Bueno, la ministra Monteoliva decía algo que es una obviedad. Un arma, un celular en una cárcel es un arma. Claro, bueno, ¿qué esperan? Basta de celulares en las cárceles. Miren. Un joven de 21 años, integrante del ejército, y que lamentablemente tomó la decisión de quitarse la vida. Y acá, en los primeros párrafos de la carta, que en algún momentito vamos a repasar, había una referencia a una app de citas. Había 3 personas de prácticamente la misma edad que la víctima, un joven de 21 años, otro de 24, un paraguayo, otro con un poquito más de años, de 29, que estaban presos, llevaban a cabo un entramado de manipulación extorsiva. Ahora van a estar en el Servicio Penitenciario Federal, en alto riesgo. Y les aseguro que no van a ver un teléfono
por muchísimo tiempo. El teléfono celular es un arma adentro de la cárcel. Bueno, claro que es un arma dentro de la cárcel, pero todo esto empezó con el delirio del habeas corpus colectivo que se envió durante la pandemia. Hubo jueces proclives a otorgarlo, como el juez Violini en la provincia de Buenos Aires y otros tantos magistrados, ¿no es cierto? También la libertad de muchos presos que, como no podían estar en contacto con sus familias o como decían que se iban a contagiar COVID dentro de los penales, les dieron la posibilidad de fijar un domicilio. Bueno, y ahí quedó. Ahí quedó. A pesar de que la ley de ejecución penal, ahora lo vamos a hablar con el doctor Monastersky, nada dice de que sea un derecho, como dicen muchos, los derechos humanos de los presos es tener un celular. Ahora, este soldado empieza a ser extorsionado con este primer llamado, que en realidad él no atiende, ¿no, Jenny? No, esto queda grabado. Esto queda grabado y posteriormente ahí se da el segundo llamado. ¿Lo querés escuchar? Dale. Lo tenemos. Buenos días, señor Gómez Rodrigo. Me presento, acá te habla Matías Navolconti, subteniente a cargo del Servicio de Investigaciones contra la Pedofilia Infantil Cibernética y Trata de Personas. Mirá, Gómez, en la oficina de enfrente tengo la madre de una menor de edad radicándome una denuncia en tu contra. Si me tomo la molestia de mandarte este audio porque te encuentro bastante complicado en la causa que se te está imputando. Tengo el dispositivo de la menor conectado a una PC, por lo cual se pudo haber recuperado todo tipo de fotos, archivos y conversaciones borradas de tu parte, lo cual te comprometen un montón. Te pido que te hagas una ventana horaria y te comuniques conmigo. Si no, de lo contrario, vamos a terminar de escribir la causa y mandarla directamente a la fiscalía que se encuentra de turno. Ahora, ¿todas las transferencias, Jenny, eran enviadas a la misma cuenta, al mismo alias? Al mismo alias, ahí te lo vuelvo a decir, que precisamente es, ya te digo, Roberto Félix Cosentino. Que era una sola. ¿Era la chica la que recibía el dinero? Cosentino es el familiar de Ailén Cosentino, que precisamente está detenida. Y hay una sola que fue a nombre de Maitena Elunay Luna, que también está detenida, que recibe 500.000 pesos. Déjame recordarle a la gente cuál es la aplicación, porque quizás hay muchas personas que pueden estar padeciendo esta misma situación. Es Evermatch, que se llama esta aplicación. Evermatch. Es una aplicación de citas en donde vos bien señalabas, tenés la posibilidad de hablar con alguien y se te da esta secuencia. Y una cosa, ese hombre de apellido Conti existe. Es un efectivo de la policía al cual le sacaron el nombre, claro, básicamente se le sustrajeron y por eso mismo tuvo una investigación posterior. O sea, por parte fíjate qué nivel de homicidio. sofisticación, porque ellos al usar el nombre falso de un supuesto policía para extorsionar, en este caso a Gómez y a tantos otros, Sí. porque no es la única víctima, solo que esta terminó de esta manera tan trágica, usan el nombre de un policía, cosa que si la persona quiere chequear, o en este caso un soldado que quizá tiene contactos y puede chequear, efectivamente existía este Sin policía, dudas. solo que le habían sustraído la identidad y no era esta persona que estaba en un penal haciéndose pasar por ese policía. Ahora, toda la cuestión psicológica, ¿no?, que le fueron haciendo al soldado, también en otro de los audios aparece la supuesta madre. La supuesta madre, porque ustedes recién escuchaban al policía, que no era policía, sino que era un preso desde la cárcel, diciendo, tengo una madre acá en la oficina de enfrente que está haciendo la denuncia por abuso contra su hija. Ahora, después, para que él entre en pánico, sacan este audio, escuchen, la madre lo llama, la supuesta madre lo llama y le dice esto. Degenerado, ¿quién te pensás que sos para mandarles a mi hija? Ya me estoy yendo a hacerte la denuncia, ya. ¿Qué pasa? Mirá, estoy degenerado las cosas que le está mandando a mi hija. 17 años tiene mi hija, ya me voy a hacerte la denuncia. Bueno, es tremendo, ¿no? Sin duda, si vos fíjate lo que había puesto el soldado en esa carta, hablaba de esta aplicación que en realidad no dio el nombre, pero sí después se pudo comprobar a través del celular la agente de homicidio de la Policía Federal. Después, ¿qué hizo? Puso, no podía soportar la deshonra para el ejército, o para con el ejército, y también para con su familia, y que ya no tenía más plata para darle a los policías corruptos. Él seguía creyendo que era policía. Se murió pensando que estaba hablando con una menor de edad. Es realmente muy triste lo que pasó. Bueno, doctor Monastersky, es tremendo, ¿no? Porque hoy también decían allí en la conferencia la jueza Arroyo Salgado, la ministra Monteoliva y el jefe de gabinete Adorni, que tenían montadas pymes del delito dentro del penal, porque no solamente hacían este tipo de estafas, también encargaban robos a automotor, en el penal de Bower, ¿se acuerdan cuando fueron a allanar? Había un call center. ¿Cuántas veces lo vemos, no? Sin dudas, a ver,
esta modalidad no es nueva, acá toma tanta trascendencia porque tuvo un final trágico. La realidad que es una modalidad de estas estafas virtuales que va mutando, ya sea el cuento del tío, ya sea esta cuestión, que básicamente, yendo a este ejemplo, lo que hacen es algunas personas que entran a diferentes aplicaciones para conocer personas, luego de un contacto, le hacen creer a la persona que, obviamente, que con la persona que mantuvo ese contacto era menor de edad. Que en este caso no era verdad, pero a él le hicieron creer que sí, era una chica jovencita, una por eso foto, digo, le qué sé hacen yo. creer, porque no existe esa persona menor de edad. Claro. Es más, el gancho para poder tenerlos es que no parezca de entrada que es menor de edad, entonces la persona no sospecha. Y después llaman siempre o de una supuesta comisaría o una supuesta fiscalía pidiendo una cuestión económica para no radicar la denuncia. Es una estafa de alguna manera y hay una amenaza coactiva. En este caso, como digo, fue gravísimo. Ahora bien, lo que muchos, y bien marcás, y así se dijo en la conferencia, es cómo puede ser que gente que tiene hasta condenas por ese tipo de delitos tengan la libertad de seguir teniendo eso. Bueno, a propósito de lo que yo decía de la cautelar que se presentó durante la pandemia, ¿no? Para habilitar el uso de los celulares, el habeas corpus colectivo. La ley de ejecución penal, le pregunto a usted, Monastergi, para que me corrija, solo contempla el derecho al contacto familiar mediante visitas y no mediante conectividad irrestricta. Pero en la práctica, bueno, los internos acceden a todo, a las redes sociales, no es que solamente tienen la posibilidad de llamar a sus familias, ¿no? Y bueno, aplicaciones bancarias, tienen servicio de mensajería, y ahí empieza el problema, ¿no? Sin dudas, en la provincia de Buenos Aires quizá que es una de las jurisdicciones donde existe más comunicación permitida dentro de los que son los servicios penitenciarios, digo los que dependen de la provincia, porque hay lugares que están en la provincia pero dependen del Servicio Penitenciario Federal, que no es así. Ahora bien, es toda una discusión que se tiene que dar, se había hablado de poner inhibidores, después por cuestiones de seguridad dice que no se podían poner esos inhibidores. El tema está, no es solamente la cantidad de celulares, sino yo creo que lo que hay que hacer es sentido común. También tiene que ver con el tipo de delito, cómo se vienen comportando con las personas, si es necesario que tenga acceso a todas las aplicaciones o solamente un teléfono para tener un contacto con la familia. Pero el otro día lo hablábamos, creo que era con un ex juez de servicio penitenciario. Sí, que decía, bueno, a ver, normalmente o históricamente cuando había un teléfono de línea había horarios para hacer los llamados, o por ahí había uno en un pabellón de 100, entonces a uno le tocaba a las 3 de la mañana, claramente era imposible establecer el contacto con los familiares. Pero podría haber teléfonos celulares que manejen limitados números de teléfono, con una restricción, no el teléfono celular en poder del delincuente que usa redes sociales, que organiza delitos del celular, que extorsiona. Hay que decir que le digo, hasta me cuesta decirlo, porque me parece una estupidez lo que estoy diciendo, es una obviedad, el tipo está preso. O sea, por eso digo, esta es una modalidad del conocido como cuento del tío, que hoy en día no es, en la reforma del Código Penal tiene agravamiento de penas este tipo de delitos. Saquemos el caso extremo lamentable de este personal del ejército que se quitó la vida por sentirse obviamente agobiado, por vergüenza, por un desequilibrio, por no poder manejar la situación, por un caso de gravedad. Pero hay otros casos donde mucha gente, sin llegar a ese extremo, realmente los ponen en un premio económico porque hay gente que siente que se puede sentir comprometida y de alguna manera accede. Claro, es que para mí, el primer paso de la debacle es el primer pago. Exactamente. Cuando haces el primer pago, la primera transferencia, viste que le dice son 200.000, pero primero pasame lo que tengas en la billetera. O sea, por ahí tenía. Imagínate en la cabeza de un soldado, decir que estuvo hablando con una menor de edad. Él hablaba de esto, de la deshonra para con el ejército. Ya una persona que nada tiene que ver con una fuerza policial y ha pasado en varias oportunidades esto, que paga por el miedo de decir, a ver, porque lo hizo de manera inconsciente, se supone que no sabía que hablaba con una menor de edad y trata de salvar su situación, entonces ahí es cuando pagan. Pero bueno, ahí empieza esta secuencia. Y es reiterado ese tipo de pedidos, por eso siempre lo que se aconseja en esos casos es que no haya ningún pago, que se haga una denuncia o no se conteste o se bloquee el teléfono. Exacto. No es algo de vuelta nuevo, va cambiando la modalidad. Va mutando. Pero si uno lo tiene que resumir en género, lo conocido como el cuento del tío. Gracias, doctor Monastergi, muy amable. Bueno, Jan, contame lo que pasó otra vez en un festival muy popular. Ya lo habíamos visto al presidente